Hola, hola, bienvenidos al episodio número 20 de La Huella OVNI. Ya cumplimos la segunda decena. Gracias por estar ahí. Yo soy Jorge Luis Zuxdorf, me encuentran en redes, en Instagram soy @jorgeluisoficial, en Twitter soy @jorgeluis_s_77. Y esto es La Huella OVNI, como les decía, y nos comunicamos con el hashtag numeral La Huella OVNI. Hay dudas, preguntas, comentarios, imágenes, audios, lo que quieran, yo lo voy a recibir y voy a intentar ponerlo en alguno de los programas. Este es un espacio para pensar, para reflexionar. No somos amigos de las verdades absolutas, somos muy amigos de las preguntas y hacia ellas nos dirigimos. ¿Qué es lo que ocurre sobre nuestras cabezas? ¿Qué es lo que ocurre sobre cada uno de estos temas en los cuales no hay respuestas definitivas? La ciencia los analiza, los investigadores lo piensan, los testigos afirman las cosas que han visto, pero realmente no sabemos nada y queremos entre todos tener las herramientas, los elementos para poder llegar algún día a las conclusiones. Si les parece, arrancamos con este episodio, el número 20. Y en este programa nos comunicamos con el hashtag numeral La Huella OVNI. Allí preguntas, dudas, comentarios, debates, planteos, imágenes, todo lo que quieran que vayamos conversando programa a programa en las próximas ediciones. Bien, vamos a seguir con las preguntas y respuestas de este programa, que hoy hemos tenido y vamos a seguir teniendo muchas más entrevistas de lo normal, pero bueno, vamos a empezar a responder algunas otras preguntas. En este caso, Néstor, arroba Néstor N78, nos dice si podemos hablar de los humanoides que fueron vistos por exploradores en túneles, que es un tema fascinante. Yo voy a tomar parte de tu pregunta, Néstor, y espero ir para el lado que vos pretendías, y no te pido disculpas y después seguimos hablando de este tema. Hay una enorme cantidad de bibliografía, de documentales, de entrevistados, de testigos y de investigadores que hablan de lo que ha ocurrido dentro de las cavernas. De hecho, hay 2 o 3 nombres realmente muy famosos y muy fuertes relacionados con estos temas. Primero, un padre salesiano, Crespi, después un húngaro nacionalizado argentino, Juan Moritz, y finalmente Julio Goyen Aguado, el gran espeleólogo, o sea, el gran explorador de cavernas que tuvo nuestro país. Bien, todo se lo relaciona primero con una cueva mítica, famosa, hoy conocida, que es la Cueva de los Tallos en Ecuador. La leyenda habla que allí el padre Crespi terminó encontrando unas planchas metálicas que eran una gran biblioteca, que pertenecían en teoría a una sociedad oculta. Ahí hay quien habla de la hermandad blanca, de estos hombres sabios que estarían debajo de la tierra y que contendrían gran parte de la sabiduría del mundo. Esas placas, se supone que quien después se metió en la Cueva de los Tallos y las tomó fue Juan Moritz. Y a partir de ahí comienza toda esta leyenda de qué son estas placas y dónde están. A tal punto llegó la fama de la Cueva de los Tallos, que uno de los visitantes ilustres más grandes que ha tenido fue el propio Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna. Nadie sabe a qué fue ni por qué fue, pero sí se sabe que Armstrong estuvo muy preocupado por temáticas relacionadas a los misterios y a supuestas evidencias de extraterrestres en la Tierra. Hay quien dice que él vio algo que abrió su cabeza y que lo hizo investigar. No es el tema que me preguntaron, así que no me voy a meter mucho más de esto, pero sí sepamos que él estuvo en esta cueva y que hay toda una teoría de que estos túneles podrían conectar toda la cordillera de los Andes. De hecho, la historia de Juan Moritz es que el que se metió en la Cueva de los Tallos y terminó saliendo por una cueva en Mendoza.
Goyen Aguado es uno de las personas que más investigó y más se metió en cavernas para poder entender qué es lo que ocurría. Hablan igual de dos mundos, no es que lo que explicaban todas estas personas es que te metes en una caverna y vas a ver todo esto. Es casi como otra dimensión en esas cavernas en donde se encontraría todo esto, por eso explican que no se ve, que es un poco el mismo concepto y de hecho está muy hermanado con el concepto de las ciudades intraterrestres, como podría ser el caso de Erx, el caso de Ciudad de los Césares en el sur, el caso de Salto y cientos de ciudades intraterrenas que hay mitos en diferentes partes del planeta. Nada, este es el primer acercamiento. Si nos interesa el tema de las cuevas y todo lo que ocurre, seguimos hablando y seguimos profundizando y hablamos con algún experto que nos explique un poco más. Y ahora venimos a nuestra ya sección nunca olvidada en ninguno hasta ahora de los 9 episodios, que es ufología, vamos a llamar, y antigüedad. Bien, hoy vamos a hablar de algo que alguna vez hemos tocado, sobre todo en Trasnoche Paranormal, que es Pakal. Pakal es el famoso astronauta de Palenque. El astronauta de Palenque es, primero que nada, vamos a colgar la imagen en redes con el hashtag numeral la huella ovni para poder verlo y sorprendernos el que nunca lo había visto. Pakal fue un emperador, un gobernante maya que vivió, voy a buscar el dato exacto porque no lo recuerdo, aproximadamente en el año 600 de nuestra era. Fue uno de los gobernantes más poderosos y más longevos que tuvo la cultura maya. Cabe aclarar que la cultura maya no era una cultura unificada, sino que cada ciudad funcionaba como una especie de estado independiente, de ciudad-estado, y cada una de estas ciudades tenía sus propios gobernantes y no es que había un gobernante que gobernara a todo el imperio maya. Por eso estamos hablando que Pakal era el gobernante de... ya me perdí entre nombres y demás, discúlpenme, de Palenque. Bien. Cuando muere, se lo entierra en una construcción mortuoria, en una pirámide, y en su interior se coloca una enorme roca tallada con su imagen con otros símbolos alrededor. Tuvieron que pasar muchísimos años, pensemos que estábamos hablando que era en el año 600, murió casi a final del año 600, se cree que más o menos en 683, tuvo que pasar hasta el año 1952 para que esta roca que cubría la tumba fuese abierta y en su interior se lo encontró a él con una máscara de jade y de una manera muy muy extraña. Bien, hasta aquí era un emperador más, un gobernante más poderoso que se descubría para investigar. Hasta que alguien se puso a observar las imágenes que habían talladas en la tapa del sarcófago. Y esas imágenes, cuando uno las ve, son extrañas. Muy extrañas, por lo menos para mí. Es cierto que he hablado con muchísimos antropólogos que me han dado explicación a cada uno de los símbolos que hay alrededor de Pakal. Todos los símbolos para los antropólogos tienen una explicación. Pero cuando nosotros vemos esa imagen, es muy difícil no pensar. Es muy interesante. Yo les cuento, después les voy a mandar una foto. Yo en donde estoy grabando tengo un cuadro de Pakal arriba mío y mientras estoy hablando estoy mirando ese cuadro de Pakal, que usualmente lo miro porque es una imagen que a mí me fascina. Pero uno lo ve y parece estar manejando una nave espacial. Realmente parece estar manejando una nave espacial. Vemos un fuego atrás, vemos que tiene palancas entre las manos, que parece tener pedales, que parece tener instrumental, que es increíble. Realmente la imagen de Pakal
si bien para los antropólogos, para los arqueólogos sobre todo, tiene una gran explicación, cuando uno la ve a un hombre vestido con un ajuar maya claramente, de hecho tiene la nariz como los mayas dibujaban a sus hombres, pero lo ven una especie de nave espacial. Es sorprendente. Quiero que por favor se tomen unos minutos, lo vean, busquemos también algunas imágenes diferentes, porque hay imágenes incluso donde está pintado de algunas maneras para resaltar algunos elementos, y realmente se van a sorprender con lo que se ve. Además, cuando hubo mucha insistencia de que en realidad se trataba de un ser de otros mundos, se le empezó a practicar algún tipo de análisis y lo veían como un ser muy diferente a la media maya. O sea, era mucho más alto, tenía una complexión y una estructura corporal muy diferente, que también los mayas, los arqueólogos y en este caso sí los antropólogos lo explicaban desde el punto de vista que la realeza nunca se parecía a su pueblo, comía de otra manera, vivía de otra manera, y eso generaba que fuesen distintos, que es bastante cierto. Todo es cierto en cuanto a Pacal, y las teorías explicadas por la cultura se contraponen a la imagen, pero uno ve esa imagen y por más que sepa la realidad, eh, yo me quedo sin palabras. Veámosla 2 minutos, observémosla y díganme ustedes qué piensan de Pacal y de qué se trata este sarcófago, que debe ser el sarcófago más increíble del planeta. Bien, ahora vamos a escuchar una entrevista súper interesante con quien investigó el caso Vidal, en el que habíamos hablado en el episodio anterior, y quien nos va a profundizar muchísimo sobre este tema, Alex Gionetti. Bueno, primero, gracias Alex, y lo primero que me gustaría es si te podés presentar, ¿quién sos vos? Yo soy Alex Gionetti, soy un argentino que hace muchos años dejó Argentina y soy muchas cosas, soy explorador del mundo geográfico, físico y del mundo, digamos, no tan físico. He sido investigador de misterios toda mi vida, periodista, escritor, autor, mancha papeles y muchas otras cosas más. Muy bien. Contame, ¿cómo te enterás vos o cómo llega primero a conocimiento tuyo el caso Vidal? El caso Vidal, bueno, es un caso clásico de que al revisar la oleada del 68, me acuerdo que me empiezo a interesar en hacer una buena revisión de todos los casos del 68. En esa época estaba con otro periodista, Alejandro Agostinelli, y decidimos crear un proyecto y tratar de encontrar todos los testigos posibles de los casos de esa oleada, porque teníamos la oleada del 78, que recién habíamos pasado. Yo me empecé a formar como ufólogo en ese año, entre el 77 y el 78, como investigador de campo, ¿no? Y éramos parte de una asociación, la Comisión de Investigaciones Ufológicas, que hacíamos un boletín, que se llamaba UFOPress, bueno, y empezamos a revisar el 68, pero yo hice un viaje de investigación de campo, primero a Mar del Plata y después a Maipú, porque el problema del caso Vidal, que lo encontramos en los libros extranjeros y en los libros nacionales argentinos de esa década del 60, es que todos hablaban, pero nadie nunca encontró al matrimonio. Y solo encontraban un testigo clave, era un escribano Rapallini, que tampoco él daba pruebas de que existía esa pareja, ¿no? Pero todos decían, era como una especie de rumor colectivo. Ese rumor colectivo decía, yo conozco a una señora que vive en la otra cuadra que conoció a los Vidal. Y esa gente entró en un banco de nieve cuando estaban manejando entre Chascomús y Mar del Plata y aparecieron en México. El auto, un Peugeot 404. Y nada, y hablabas con otro, sí, conozco a uno del kiosco de la esquina también que conoce a otra familia que conoció a los Vidal, y todo así, y bueno, era el cuento de nunca acabar.
Y todos los que revisamos en esa década, hubo otros investigadores como Roberto Banch, que dedicó tiempo a buscar a esos testigos, y al final uno estaba en una espiral, ¿no? Pero me acuerdo que en esos años, no sé si fue el 81, por ahí, 82, encontré el primer recorte, que era del diario La Capital, y que lamentablemente lo perdí. Si alguno me escucha en este momento, porque se lo he pedido a varios de los famosos investigadores argentinos en los últimos años, y ninguno puede encontrar ese recorte que habla de que, de acuerdo a informes que vinculaba al CIDE, ¿no? al Servicio de Informaciones del Estado, un matrimonio tal desapareció en un banco de nieve, apareció en México. Esa era la primera nota que publica el primer periódico, no es La Razón, sino el diario La Capital de Mar del Plata. Y yo fotocopié ese recorte en esa época y lo tenía, no sé si se lo di a alguien, y está extraviado porque acá no lo encontré. Busqué, removí cielo y tierra, tampoco no creo que lo tengo en los pocos archivos que dejé en Argentina. Pero aquellos que son, digamos, coleccionistas de recortes o viven en Mar del Plata, si pueden acercarse, porque y me acuerdo que la primera nota no sale en junio, si son el 31 de mayo o el 30 de mayo cuando se publica esa noticia, ¿no? Y después, bueno, ya te digo, se multiplica en muchos periódicos. Y bueno, esa es la primera clave, ¿no? Y después, esos años, yo había ya empezado a estudiar cinematografía, estaba estudiando cine, y yo siempre hablaba del tema OVNI, se me escapaba, o algunos de los compañeritos sacaban el tema. Primero, bueno, estudié en la escuela de cine privada, después en la famosa escuela de cine de Avellaneda. Y bueno, y me tocó un profesor que me dice, yo sé cuál es la historia del caso Vidal. Me dice, te la voy a contar. Y nos fuimos a tomar un café. Ese profesor era un querido profesor, cineasta y guionista, que se llamó Daniel Pires Mateos, que hizo algunas películas, creo que de índole infantil, en la década del 70, 80, ¿no? Y perdí contacto con Daniel, pero era una gran persona. Y él me cuenta que la historia había sido inventada y que él conocía, y que el que había inventado la historia era un director de cine. Y este director de cine había hecho una película que se llamó Che OVNI, una película que es realmente una película muy mala, protagonizada por Jorge Sobral, que era un cantante de tango, ¿no? Me acuerdo, y Marcela López Rey, que era la mujer de el director. El director era Aníbal Ucet, que lamentablemente ha fallecido. Era un tipo muy divertido, que hizo varias películas, también hacía comerciales. Y él me cuenta, mira, esa historia la lanzamos porque yo tenía contactos en ese momento con la agencia Saporiti y con el CIDE. Y ellos nos ayudaron a lanzar un rumor a través de los periódicos y a través de agencias noticiosas para sostener el lanzamiento del film, que fue de la película, que fue, digamos, en ese invierno del año 68. Justamente ese año, el invierno, es cuando coinciden las puntas, los picos de la oleada, ¿no? De la oleada ufológica. No sé, y el caso Vidal se mezcla con un montón de otros casos fascinantes de ese caso, pero es así como lamentablemente ahí se explica a través de la psicología y la sociología cómo ese caso fue creado, porque si realmente alguien hubiera tenido un contacto directo con esos testigos, lo hubiéramos tenido. Yo igualmente después revisé el caso con la embajada argentina en México, encontré testigos que se acordaban, que todavía trabajaban en la embajada o habían trabajado por años, y se acordaban del caso, que la gente llamaba para ver qué había pasado con el Peugeot 404, ¿no? Porque en la versión mítica, la versión legendaria, el periódico, digamos,
el auto había sido retornado a Argentina en una versión, en otra versión había sido llevado a la NASA, donde había sido analizado porque estaba quemado en su parte superior, ¿no? O sea, dicen que la NASA hizo estudios ¿Y qué conclusión? y que encontró radiación, pero eran todos bolazos, ¿no? Eran Claro. todos rumores que nadie nunca pudo comprobar, ¿no? Está buenísimo. ¿Y qué conclusión te lleva? Que a mí lo que siempre me sorprendió del caso Vidal es que debe ser uno de los casos más recordados en el inconsciente colectivo de Argentina. A mí eso Sí. me sorprendió. Sí, no. ¿Viste? Porque aparte por ahí nadie lo conoce realmente como es, pero todos dicen sí porque la familia que apareció en México. ¿Qué conclusión llevas a que este caso, que es un ardid publicitario, haya sido tan fuerte? Yo pienso que, mira, es un tema, me llevaría a desarrollarlo varias horas. Hay varias entrevistas que están online que el público interesado puede leer. Justamente. Muchísimas gracias, Alex, por esta entrevista. Realmente la entrevista es mucho más larga, la vida de Alex es muy interesante y en otros episodios vamos a seguir hablando de sus aventuras. Casualmente hoy hablamos de la Cueva de los Tallos. Él es uno de los investigadores que recorrió estas selvas para poder encontrarla y muy pronto nos va a contar su experiencia sobre lo que vivió allí. Y para comunicarnos, para que no se pierdan los mensajes, usamos el hashtag #LaHuellaOVNI. Bien, seguimos adelante con otro tema que alguien me preguntó esta semana. Cuando digo alguien, no es que me pidió el anonimato, y discúlpenme siempre, sino es que no recuerdo el nombre y no sé dónde lo anoté. Perdón, soy así, quiéranme como soy. Religión. Esta persona me preguntaba, o en realidad me planteaba, claro, pero la verdad sobre los ovnis se oculta porque las religiones se caerían en el momento, en el instante en el que se descubra que hay vida extraterrestre y se confirme. Es una de las hipótesis más escuchadas, ¿no? Siempre se habla de que las religiones se caerían, de que habría un pánico generalizado en las calles, etcétera, etcétera. Yo hace algunos años me junté a hablar, yo no sé si algo de esto ya lo hablamos, si ya lo hablamos, disculpas, pero espero que igualmente se amplíe más, con un teólogo del Vaticano, que en ese momento era el director del Observatorio Romano, que es el diario del Vaticano, en este caso era el Observatorio Romano en español. Y él me explicaba algo que claramente tenía mucha lógica, y él decía, no, para nada, no habría problema en que hubiese extraterrestres, porque dentro de la concepción nuestra como religión, cualquier tipo de vida inteligente que se encontrase serían hermanos nuestros. Tuvimos el problema con la llegada a América y a partir de ese momento las religiones se ayornaron a entender que todos somos iguales y todos somos creados a imagen y semejanza de cada uno de esos dioses. Este era el primer planteo. Después tenemos otros planteos en donde nosotros siempre hemos hablado de por qué los dioses están en el cielo, por qué los dioses son extraterrestres, por qué tantos elementos milagrosos parecen en realidad tecnologías extrapoladas en el tiempo. Hay tantos y tantos elementos en la religión que quise hacer solo algo genérico, y el día de mañana, en el momento que ustedes quieran, nos metemos a profundizar. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Cerramos el episodio número 20 de La Huella OVNI y recuerden mirar al cielo, hacerse preguntas, pensar, no casarse con verdades absolutas y abrir la mente. Tal vez algún día todos juntos podamos tener la verdad sobre lo que ocurre sobre nuestras cabezas. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Me encuentran en redes, en Instagram como @JorgeLuisSoficial, en Twitter como @JorgeLuisS_77. Esto es La Huella OVNI. Nos comunicamos con el hashtag #LaHuellaOVNI y los espero en el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Chau, chau.